Hola Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Oli. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho bien. Sí. ¿Cómo estás, Bienvenido. Clara? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Feliz de verdad de tenerte aquí, conocerte un poco más, conocer qué hay detrás de la actriz Elisa Tenau, cómo ha sido tu experiencia en la actuación. Cuéntanos, Elisa, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar actuación, a dedicarte a este mundo de la actuación? Eh, a ver, eh, primero no sé si sería, si te parece a ti como relevante un poco mencionar un poquito lo que está pasando en las redes sociales, porque no sé si has visto que toda la plataforma está con recuadros negros y está pasando, están como que la gente manifestándose sobre lo que está pasando en el mundo. Claro. Entonces, quería que este conversatorio no sea como si fuéramos ajenas a lo que está pasando, sino que justamente eh, tenemos que seguir con lo nuestro, con nuestro arte, con nuestros ideales, con lo que sabemos hacer para seguir, bueno, para empezar a construir un, una civilización más solidaria, ¿no? Entonces, nada, quería como que decir un poquito de eso nada más para seguir conversando en base a eso, ¿no? Y tienes toda la razón, porque en verdad estamos ahorita atravesando por momentos complicados, la pandemia, el tema del racismo, cómo nos puede tocar a nosotros también como actores, que Sí. estamos de repente tenemos estas plataformas para llegar a las personas, ¿no? Y ellos puedan llevarse de repente un mensaje o nosotros podemos alzar la voz. ¿Tú qué piensas al respecto de esto, Elisa? Mira, yo pienso que el hecho de estar en cuarentena, que ya estamos casi por los 80 días, nos ha hecho como sentarnos a reflexionar un poco sobre nosotros mismos y sobre cómo era la vida antes, ¿no? Porque al principio decíamos, ay, extraño la vida normal, extraño regresar a la normalidad, pero, y creo que todos hemos pasado por esas distintas etapas, ¿no? Entonces al comienzo era como, ay, no, ya quiero volver a la vida normal, pero a medida que se fue alargando la cuarentena, creo que tuvimos eh, más tiempo para seguir reflexionando sobre lo que está pasando y pensar que en verdad la vida normal que vivíamos tenía un montón de cosas que no estaban bien. Entonces, creo que ahora todos estamos como despertando un poco y queriendo, ahorita estamos como, bueno, ya nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que no estaban bien, habían un montón de injusticias sobre el teatro también, y es algo que también quisiera aprovechar esto para conversar contigo, porque también me interesa saber tú qué piensas, ¿no? Que tú eres fundadora de Teatro Cimiento y ya tienes tiempo y experiencia en esto, como me parece genial que hayamos tenido esta conversación justo hoy, entonces no me parece coincidencia, ¿sabes? Entonces, ahora que nos hemos dado cuenta que hay cosas que no estaban bien en el mundo normal al que todos pertenecíamos, estamos como, pucha, ¿y ahora qué hacemos, no? Como que ya nos dimos cuenta, pero ¿qué podemos hacer? Y yo creo que lo que podemos hacer es ir sanándonos como especie, como humanos, de a poquitos, muy despacio, primero siendo muy amables y muy tiernos con nosotros mismos, porque ahorita seguramente sentimos, pucha, yo desde mi casa, con mis privilegios, no puedo hacer mucho, pero sí podemos hacer. Lo que podemos hacer es tratarnos a nosotros mismos con amor, entender nuestros propios procesos y abrazar todo lo que somos, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas y ir conociéndonos, porque a medida que vamos descubriendo un poco nuestro lado más oscuro y aceptándolo y enfrentándolo, es que podemos sanarlo, ¿no? Entonces, como así voy trabajando yo un poco también cuando me voy enfrentando a un personaje, ¿sabes? Como trato de hacer lo mismo con el personaje, que el personaje que tenga la responsabilidad de interpretar, trato de meterme en su psicología, en su espiritualidad y ver sus lados buenos y sus lados malos, porque así, solamente así, aceptando todo lo que somos, vamos a poder conocernos mejor
e ir mejorando, e ir sanando, e ir siendo mejores personas, mejores individuos en esta tierra, ¿no? Entonces, creo que ahora la chamba se complica un montón más, porque creo que tenemos que hacer lo mismo, pero ya a nivel especie. O sea, creo que como especie humana tenemos que enfrentar nuestra oscuridad. Y solo así, aceptándola, creo que vamos a ir sanando, porque con todo esto que está pasando, es normal que sintamos indignación, ¿no? Que digamos qué horror la gente racista. No sé si acá hay menores de edad, porque vamos, o sea, como que voy a tocar temas un poquito para sensibilidades un poco más maduras, pero bueno, espero que con esta advertencia sea suficiente y no herir susceptibilidades. Entonces, decimos qué horror el racismo, qué horror la pedofilia, porque también es algo que está saliendo un montón en redes ahora. Decimos qué indignación, pero separándonos de esa gente mala, lo único que hacemos es seguir dividiéndonos. Entonces yo creo que está bueno que lo sepamos, que estemos alertas a que esas cosas ocurren en nuestra especie. O sea, todos somos humanos y ese es como que un mal, por decirlo de alguna manera, porque no me gusta mucho dividir el bien del mal, ¿ya? Porque creo que esa división también genera conflictos. Entonces creo que tenemos que reconocer que que como especie tenemos tendencia a hacer daño, a ser súper devastadores. Y creo que en vez de ponernos una venda y decir, no, 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 yo soy bueno, yo jamás haría eso, tenemos que decir, ok, sí, como especie tenemos esa devastación, tenemos ese gen de ser nocivos, y creo que enfrentándolo, por más duro que sea, por más que nos duela horrible, que tengamos días súper bajos en vibración, en energía, en emociones, tenemos que darnos la mano y decir, ok, aceptémoslo y vamos a ir sanando desde la aceptación. Entonces, poco a poco, creo que aceptándolo y conversando bastante, 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 poquito a poquito vamos a ir iluminando, ¿no? Porque mientras más tapas las cosas, mientras más las separas, mientras más dices, ay, no, yo no, más se queda ahí enterrado y fundido. Y sobre eso se sigue construyendo, y peor, y peor, y peor, y peor, como es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero mientras más digas, ok, esto pasa, es verdad, hagámoslo visible, dejemos de que sea un tabú, conversemos, confiemos, como contemos nuestros secretos. O sea, no me refiero a divulgar tus intimidades, pero si sientes que tienes como cosas que no quieres contar porque te da vergüenza, porque son tabú, eso como que al final también te envenena bastante. Entonces, seamos más abiertos de mente, como que abramos espacios de diálogo, conversemos, seamos más amables, más comprensivos, como más tolerantes, ¿no? Como si viene un amigo tuyo y te cuenta algo terrible que siente, en vez de decirle, "Ah, tenemos que llamar a la policía, tienes que meterte a un psicólogo, o voy a hablar con tu mamá", escúchalo nada más, como juntos podemos ir sanando muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es la que tenemos que hacer, como paciencia, enfrentarlo juntos, observarlo y aceptar todos los déficits que tenemos como especie para, abrazando nuestra propia oscuridad como especie, ir yendo hacia algo mejor, ¿no? Eso, Es eso es lo cierto que... que mencionas, porque al principio, cuando inició la cuarentena, parecía que iba a durar poco tiempo, pero se fue alargando y nos fuimos dando cuenta que la realidad es otra. Y también, por otro lado, ha servido también para reflexionar, como mencionas, ¿no? Porque muchas personas al estar en la casa realmente se dan cuenta que tienen a sus familiares, ¿no? Mamá, papá, hermanos, y que también pueden disfrutar de otras cosas. Y también por las noticias se dan cuenta que en el mundo hay mucho peligro, hay maldad, ¿no? Y qué hacer frente a eso, que por ejemplo en el tema laboral, ¿no? Las personas ahora trabajan desde casa, a los actores nos está afectando mucho también, a Sí, casi
la mayoría, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, tú, Elisa, ¿cómo estás enfrentando esta pandemia como actriz ahora? ¿Tienes? Ajá, bueno, al principio estaba como un poco en negación, como que decía, ya va a pasar, pero después cuando empezaron a darse las videollamadas con los elencos con los que estaba trabajando, porque tenía unos próximos estrenos, eh, iba a estrenar una obra dirigida por Jimena del Sante, escrita por Santiago Roncayolo, que se llama Tus amigos nunca te harían daño. Esa estábamos a punto de estrenarla y estábamos ensayando bastante y nada, tuvimos un último ensayo en el que dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ahí nomás porque está habiendo un problema sanitario de fuerza mayor. Y pucha, fue súper fuerte recibir la noticia, pero me lo tomé con calma primero. Dije, ok, por algo será. Y luego tenía otro proyecto para mitad de este año, del cual estaba súper emocionada, Kiara, porque me iba a dirigir a Alberto Isola. Y Alberto Isola es uno de los actores y directores y maestros con más trayectoria actualmente en nuestro país. Entonces iba a ser un regalo para mi carrera, trabajar con él y con un elenco tan grande como era Ale Guerra. Ale Guerra iba a ser la mayoría de mis escenas iban a ser con ella. Entonces estaba muy emocionada de conocerla, de poder trabajar con ella. Y también teníamos una fecha de función en Bogotá. Entonces íbamos a viajar también. Y estaba muy emocionada y al final hicimos un Zoom, una videollamada en la que Alberto dijo, se cancela hasta nuevo aviso. Y yo me puse súper triste, en verdad, como he estado bien triste, bien deprimida. Wow. Todos al principio como dije, ay, bueno, pero al final, nada, pasar por ese proceso de digerirlo, asumirlo y salir de la negación para poder pasar otra cosa, ¿no? Y ahora, bueno, como actriz, igual que tú, igual que toda la comunidad de actores y actrices peruanos y peruanas, yo creo que ahorita hay como un par de caminos. Uno es los que ya se han puesto a crear contenido vía Zoom, o sea, que están empezando con el teatro digital, lo cual me parece genial, me parece súper bueno. Y creo que hay otro grupo en que todavía estamos como tratando de ver qué más pasa o esperar un poquito más o escribir. Desde que recibí esta noticia de que la obra que iba a hacer se canceló, las dos obras que iba a hacer se canceló, lo que me fluyó a hacer como artista, porque no puedo dejar de crear, escribí un rap, porque a veces me gusta escribir rimas y me gusta como cantarlas, y, y lo publiqué y tuvo bastante acogida y bastantes colegas me escribieron diciéndome que se sentían identificados porque eh, está en mi perfil, está en mi feed el rap si lo quieren ver por ahí. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Y al final el mensaje que daba en ese rap, el mensaje que sentí que llegó a mí fue que teníamos que escribir, ponernos a escribir bastante, generar nuevo contenido, escribir desde lo más honesto y lo más profundo de nosotros como creadores y escribir sobre personajes que nos gustaría interpretar. Entonces, ahorita mismo, como actriz, estoy en ese proceso de volverme dramaturga, escritora, que, que bueno, es difícil, ¿no? No todos los actores y actrices, por algo somos actores y actrices, ¿no? Porque no somos escritores. Pero yo creo que al final el ser actor y actriz es un trabajo artístico en el que obligatoriamente tienes que poder ser versátil, multifacético y ingeniártelas para, para crear desde otros oficios, ¿no? Entonces yo creo que ahorita
los actores y actrices que no están ya en un proyecto de teatro digital, tenemos que escribir bastante y leer bastante y, y generar contenido y, y también diálogo, bastante diálogo. Como en esta cuarentena me he dado cuenta que hay un montón de colectivos de teatro peruano que tienen tiempo y que están muy bien organizados. Y yo no los conocía, ¿sabes? Porque soy relativamente nueva en el mundo del teatro, como mi experiencia más era audiovisual. Empecé yo en el cine, en la televisión, y el teatro me atrapó por completo desde hace un par de años. Y, y me he dado cuenta que hay un montón de colectivos y creo que debemos juntarnos, debemos conocernos, juntarnos y conversar mucho. De hecho, hay un grupo que se llama La Maldita Compañía también, que también hizo una encuesta para actores y actrices jóvenes para hacer como mesas de diálogo que ya van a empezar. Y ustedes también, Teatro Cimiento, están haciendo conversatorios. Entonces, creo que esa capacidad de organización y de trabajo en equipo que sigue latente es básica y clave para poder seguir adelante, ¿no? Porque también me he dado cuenta de en toda esta revolución que está pasando de reflexiones, que el teatro es algo muy grande, pero que en Lima, sobre todo en el entorno, en el pequeño entorno teatral en el que yo he ido entrando, he ido conociendo, me he dado cuenta que el teatro, que los grupos teatrales tenemos muchas ganas de hacer, pero se nos cierran algunas puertas porque alquilar una sala es demasiado caro, las salas están llenas, no hay salas de teatro y como sabemos, nuestro querido Estado tiene otras prioridades que el teatro. Entonces, tenemos ahí como muchas limitaciones como artistas para poder difundir nuestro arte. Y entonces creo que finalmente se vuelve lamentablemente un poco elitista el arte, el teatro acá en Lima sobre todo. Y es elitista y también está como enquistado, ¿no? Como tienen que las personas ir hacia el teatro, ¿no? Y últimamente estaba pensando que sería bueno hacer que el teatro llegue a la gente, que el teatro se mueva por todo el Perú, que llegue, o sea, que hayan que creemos la manera de poder ser más, como era el teatro antiguamente, ¿no? Que era más callejero, eran como tropas teatrales que viajaban, un poco como los circos, que eran así también agrupaciones que más nómadas, ¿no? Más gitanas, que iban como moviéndose, iban compartiendo su arte a diferentes lugares, en diferentes ciudades, podían llegar a diferentes tipos de personas, ¿no? Y creo que de ahí nace una gran retroalimentación y una difusión también de llegar a más personas, porque bastantes personas me escriben también diciéndome que nunca han ido al teatro. Algunas personas que me siguen me dicen que nunca han ido al teatro, que les gustaría, que les da curiosidad, que sienten que ellos tienen talento también para subirse a un escenario y no tienen el alcance. Entonces creo que es nuestra responsabilidad como comunidad llegar a lo máximo de ciudades que podamos dentro de nuestro país para poder compartir lo que sabemos hacer, enseñando y haciendo espectáculos también, ¿no? Es verdad, en muchas provincias no hay locales de repente para hacer presentar una obra de teatro, Ujú. eh, de repente no hay tampoco grupos de teatro, entonces las personas, la población en esas provincias no saben, ¿no? Que el teatro en verdad tiene muchos beneficios desde el hecho de llevar un taller de teatro o ver teatro, ¿no? Ujú. Es parte de la cultura. En Lima sí hay muchos grupos teatrales, presentaciones teatrales, que me parece súper bien, pero las provincias no tienen esa suerte, Sí. ese beneficio, ¿no? De poder ver teatro, llevar clases de teatro, y es una buena alternativa de repente
que los actores se junten, se conozcan, o los grupos colectivos se conozcan, ¿no? Y ir más allá de Exacto. enfocarse en un solo lugar. Sí, sí, a mí, yo creo que veo esa alternativa como una gran meta, que ahorita mismo no tengo idea cómo hacerlo, o sea, no sé por dónde empezar, pero creo que toda la coyuntura que está pasando en el mundo y en nuestro país nos invita a reformar, a reinventar el teatro, y digital me parece una gran manera porque digitalmente se puede llegar a varios lugares, pero tengo como que una visión, unas ganas de que en el futuro se pueda juntar lo digital con lo que sea en vivo y en directo, en persona, o no sé, como sé que va a llegar el momento en el que mis cables van a conectar junto con los de los demás, porque ahorita lo único que sé es que tenemos que conocernos, juntarnos y conversar. Y una vez que eso pase, estoy segura que con la creatividad y la inteligencia que tiene, tan particular que tienen los actores y las actrices, vamos a llegar a crear un formato nuevo para poder llegar a más lugares y, y que se mueva esto y se difunda esto mucho más, ¿no? Y que no sea solamente los privilegios de algunos lugares o que esté tan centralizado, ¿no? También alguna gente que quiere tener una buena formación, que vive en provincia, tiene que primero hacer todo el trámite, llegar a Lima, mudarse, dónde vivir, un alquiler es demasiado caro, o sea, hay tanto talento en provincia que se pierde y eso no es justo tampoco. Entonces creo que podemos hacer algo ahí como para alguna gestión cultural, qué sé yo, entre todos para hacer que se vaya moviendo, ¿no? Y bueno, lo que sí, tendríamos que hacer una súper chamba de voz, porque si queremos, o sea, la idea que tengo debería poder adaptarse, ¿no? Adaptarse a cualquier espacio, que sea no teatral. Entonces ahí sí tendríamos que trabajar un montón nuestra proyección de voz para que se nos escuche, ¿no? Porque a veces hay lugares que la acústica no te ayuda y ahí murió el espectáculo, ¿no? Entonces, creo que en esta cuarentena podríamos aprovechar de trabajar nuestra voz bastante para cuando esto pase, porque estoy segura que va a pasar y cuando menos lo esperemos va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados para arrancar también, ¿no? Sí, sí. Hace un rato justo mencionaste, ¿no? Que el teatro te atrapó mucho, porque habías hecho lo que era cine y televisión. ¿Qué fue lo que te atrapó a ti del teatro, Liz? A ver, es que primero yo empecé haciendo televisión, como hacía bolos chiquititos en novelas y, y bueno, me gusta mucho trabajar para la cámara. De hecho, siento que es un poco más mi naturaleza, como siento que la cámara y yo tenemos algo muy, no sé, un vínculo ahí. Conexión. Pero la cámara como que te da seguridad, porque cualquier problema que haya, cortan y se vuelve a grabar. Entonces eso como que de cierta manera te acomoda, como que sentía que estaba muy cómoda actuando para la cámara, sentía que tenía, o sea, sentía que estaba muy segura a la hora de trabajar para la cámara y sentía que entonces mi arte, en esa comodidad, en esa seguridad, sentí que me estanqué un poco y dije, tengo que salir de esto, como que tengo que remover un poco esto, ajá, para, para seguir avanzando. Espera, creo que no te escucho bien. A ver, háblame. Te decía Ya, como sí. salir de la zona de confort. Exacto, sí. Ahora sí te escucho. Entonces, y sentí que me estaba estancando también como artista, o sea, sentí que como actriz estaba alcanzando algunos límites, como que no estaba explorando más con mi cuerpo, me estaban empezando a dar siempre los mismos papeles. Entonces dije, creo que para darle un vuelco a mi carrera y seguir creciendo, tengo que ir a la raíz de este arte que radica en el teatro, ¿no? Entonces, al principio tenía miedo, porque sentía que la gente de teatro era como más intelectual, como más leída, como que
no sé, como que tenían más entrega y yo me sentía un poco ajena a eso. Decía, pucha, yo hago televisión, que es un poco más superficial, no sé, como que sentía que no, que tenía que leer más, que tenía que prepararme más antes de entrar al teatro. Entonces lo hice un poco. Empecé a ir al teatro bastante, empecé a leer obras, empecé como a informarme, hasta que en un buen día dije, ¿sabes qué, Elisa? Ya deja de ponerte peros y solo hazlo. Entonces, hice la audición para el taller de Alberto Isola, y nada, me mandé con todo. Tenía que escoger un monólogo, ese es otro tema, el monólogo. No, al final escogí uno que había hecho en un taller con Norma Martínez, y nada, como cuando quieres entrar a un taller de teatro para aprender, para convertirte en un actor, una actriz, este, normalmente te piden, el requisito es que hagas un monólogo, o te lo dan, como es en el caso del taller de Roberto Ángeles, por ejemplo, o te dicen, tú escoge uno, el que quieras, prepáralo y preséntalo. Entonces, eso es, tú dices, ah, ya, qué chévere, pero en verdad es un montón de responsabilidad, porque tú solo tienes que dirigirte desde qué ropa te vas a poner, cómo vas a entrar, qué voz vas a usar, y lo más importante, qué monólogo vas a escoger. Entonces, como que eso también hay que ir dándole vueltas hasta que en un buen momento ya, ¿sabes qué? El que tengo, lo voy a hacer. Entonces me moría de miedo porque nunca lo había hecho, nunca había hecho un monólogo de teatro. Para cámara sí, ¿no? Para cámara había momentos en los que mi personaje habla y habla y habla, como ahorita, que hablo y hablo y hablo sin ningún problema. Pero en teatro es diferente. Entonces, lo primero que sentí fue que en audiovisual tienes colchoneta. Es como si estuvieras en el circo haciendo un acto de trapecio por los aires, y si te caes no pasa nada porque hay una colchoneta abajo. En cambio, el teatro no. En teatro no hay colchoneta. Entonces tienes que darlo todo, y pase lo que pase, tienes que sentir que dejaste todo en la cancha. Entonces me moría de miedo, pues, porque sentía que si no se me escuchaba, que si me iba el texto, que si me olvidaba, no iba a poder decir, ay, corten, por favor, otra vez, retomemos. No, pues encima hacer el monólogo enfrente de Alberto Isola, no podía hacer eso. Entonces estaba bien nerviosa, y antes de salir a hacer el monólogo fue que sentí todo eso. Dije, wow, el teatro es algo grande, como depende de ti, nada más. Entonces me moría de nervios, pero ya, me mandé con todo y lo hice. Y entré al taller de Alberto, y fue la mejor noticia que pude tener, como dije, wow, ahora sí voy a empezar a aprender un montón de cosas, un montón de herramientas, un montón de filosofías, de maneras de ver, de sentir, y creo que estoy lista. Entonces, empezaron las clases con Alberto, y efectivamente, como descubrí que era algo que tiene sus raíces desde el inicio de la civilización, y, y que hay que ser muy abiertos de mente para poder recibir, de mente y de espíritu, para poder recibir correctamente el personaje que te aborde, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera obra que trabajamos fue Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Y wow, solamente leer el texto es un viaje, porque los personajes están tan bien escritos y la trama de la historia está tan bien desarrollada que era un deleite leerlo, y la ficha de análisis de texto que te da Alberto Isola también es para quedarte horas, meses analizando tu personaje. Y a mí me encanta analizar, o sea, los actores y las actrices, creo que o sea, hay muchas personas que siempre me escriben y también me dicen que creen que tienen, como decirlo, pasta de actores y de actrices, y eso está bueno, pero lo primero creo que es que te guste analizar, porque un actor, una actriz tiene que disfrutar analizar todo, cuestionarse todo, preguntarse todo, no quedarse tranquilos, como seguir investigando, como ¿Tú es crees básico. que el talento es suficiente?
Eh, yo creo que las ganas es suficiente. O sea, como si tienes muchas ganas de algo, es suficiente, porque vas a hacer lo que sea para conseguirlo. O sea, así como, no sé, cuando tienes un antojo de comer algo, como sea lo consigues, o lo preparas, o te lo mandan, no sé, como cuando tienes muchas ganas de algo, se da. Vas detrás Así tengas... ¿Mm? vas detrás de ello. Sí, exacto. Entonces creo que eso Preparar. es lo más importante. ¿Cómo no te escucho bien? Se corta, creo. Digo, como en tu caso, que Ujú. empezaste a prepararte, a estudiar, saliste de tu zona de confort, como estabas comentando, ¿no? Sí, De estabas actuando para la cámara y dijiste, no, quiero saber más sobre el teatro, y te diste cuenta que cuando estás en el teatro estás tú y tus compañeros y hay que continuar, ¿no? Pueden haber errores de repente, pero ujú, tienes que continuar, sí, continuar con la función. sí, es eso, sí, tienes que estar muy concentrado, pero no concentrado tipo concentrado, sino una concentración tipo de respiración, es como un estado casi zen en el que tenemos que estar para dejar que las cosas fluyan y si hay algún error, tener la disposición de solucionarlo y es bastante trabajo en equipo también. Eso también es muy, muy importante porque eh, a veces hay personas que no tienen la capacidad de trabajar en equipo y eso no es que los hagan malos actores ni malas actrices, sino que simplemente de repente están en un proceso en el que primero deberían trabajar para sí mismos y luego ya abrirse a un equipo, ¿no? Porque es fundamental ser receptivo y abierto con tus compañeros y que te sientas cómodo con ellos también, ¿no? Como yo no entiendo cómo hacen los elencos cuando hay actores y actrices que no se caen, que no se llevan, que no se quieren. No entiendo cómo pueden trabajar así. Yo no puedo, por ejemplo, si tengo algún problema en mi elenco, tengo que solucionarlo porque no me siento segura de subirme a dar función con alguien con el que tengo algún problema, ¿no? Como que eso sí, no, tiene que reinar el amor, la confianza antes de subirse al escenario, porque si no, muy peligroso. Sí, no, a mí me ha pasado y es, uy, horrible, pero ¿qué haces? No tienes que continuar, nada más. A veces no hay Ujú. cómo solucionar tampoco las cosas, es muy complicado. Es Sí, me imagino, me tener imagino. que lidiar con eso. Sí, al final, nada, tienes que tener, o sea, yo digo, a mí me ha pasado, pero en telenovela, ¿no? Para la cámara me ha pasado que he tenido problemas con mis compañeros, pero, y tampoco no me gustaba porque la cámara también capta esas cosas, ¿sabes? Como cuando hay rencillas ahí, como que se obstruye el canal para transmitir y llegar a los espectadores, como se siente ahí algo. Hay algunos actores y actrices que pueden sobreponerse a eso y yo los admiro, la verdad, pero yo prefiero que todo esté como limpio, ¿no? Entonces, cuando me ha pasado, al final he tenido que rogarle a la luna que me dé la madurez de ceder y acercarme a la persona, a mi compañero, y decirle, eh, ¿qué pasa, no? Perdóname. Así, no, así yo no haya tenido la culpa, sí voy y le digo, perdón, podemos hablar, y ahí como que siempre fue mejor, ¿no? Como si tenía un problema con alguien, eh, porque yo soy bien, ¿cómo se dice? No sí, orgullosa, sí soy orgullosa. Entonces como que al principio me cuesta tener que decir, "Ay, ¿cómo hago para pedir perdón cuando yo no tengo la culpa?" Pero al final al final como priorizo el trabajo, sobre todo para mi personaje, porque yo sí soy una actriz que respeta un montón eh, las condiciones en las que recibo mi personaje, ¿no? Entonces, si mi personaje ama a su novio, personaje novio, yo como actriz no puedo no aguantar al actor que hace de mi novio, como que siento que no le estoy dando las condiciones que mi personaje merece. Entonces, priorizo eso y me trago mi orgullo y trato de solucionar el problema que haya para que todo Y como que también fluya mejor.
Y también para el elenco, ¿no? Porque el elenco termina dándose cuenta de Exacto. temas y también para ellos es complicado, ¿no? No sé, de repente ver, oye, la actriz tal no se lleva con él y hay un clima complicado en el trabajo. Sí, horrible. Y sabes qué también, a veces me ha pasado que voy al teatro y no entendí nada de la obra, ¿ya? A veces me pasa eso. Pero igual salgo con sensaciones buenas, porque simplemente el hecho de ver un grupo de 5 o 6 humanos compartiendo en escena, como que te da gratitud, más allá de lo que quiera decir la obra, el texto, es el momento que estás viviendo, como que el teatro es bastante del presente, los espectadores y los actores están generando una atmósfera en ese momento. Entonces, más allá de del vestuario, del texto, más allá de la forma de la obra, te llevas te llevas la energía un poco de lo que viste. Entonces, si hay energías que no se llevan bien o actores que están solamente ahí por la fama o por exponerse o qué sé yo, salgo con una sensación que, no sé, como no me convence mucho, pero si veo, además de actores, amigos, humanos que están solidarizándose con ellos, que están confiando a ciegas entre ellos en el escenario, más allá del texto, como que digo que eso es inspirador, eso como motiva. Entonces yo sí creo que es muy importante que haya buena onda en el equipo, ¿no? Creo que es muy importante. Una vez tuve la suerte de poder dirigir un proyecto, no como directora, sino eh, creamos un concepto con yo y 2 amigos más y dirigimos un elenco de bailarines, un elenco de actores y para escoger con quiénes íbamos a trabajar nos demoramos bastante porque queríamos que los que no se conocían, teníamos que adelantarnos a los que no se conocían si se iban a caer bien o no. Entonces decíamos, este se llevará bien, no, mejor a esta no la llamamos porque de repente le va a dar celos esto, como que nos rompíamos la cabeza para escoger bien el equipo y al final lo escogimos y todo funcionó muy bien y dije, uf, qué bueno, porque en verdad eso es muy importante, que haya profesionalismo y buena onda, ¿no? Es importante para mí eso. Claro, que los actores que van a trabajar juntos se lleven bien, que haya armonía en el espacio para todos, ¿no? Porque si no la obra no va a funcionar o la Sí, serie está haciendo. sí, o sea, como te digo, no, hay colegas nuestros que no sé cómo hacen, que igual funcionan. Así se detesten, en escenas son maravillosos. Yo no sé cómo hacen, pero, pero yo creo que algo de esa mala onda que hay, igual se la lleva el público, de alguna manera, y yo prefiero evitar eso. Sí, Entonces, creo que es de repente también ya la experiencia de ellos, ¿no? Que dicen, no, esta sí, es mi papel, pase lo que pase, tengo que hacer la escena y que no se note que no sí, me llevo con esa persona. claro, o quizás tienen la experiencia, como dices tú, de dejar atrás sus sentimientos personales y en escena le dan todo a su personaje, ¿no? De repente por eso es que funciona. Yo creo que sí, que la experiencia también ayuda bastante y sí, al final eso es lo importante, que en escena no hayan rencillas, ¿no? Ya Elisa, después de terminar la función y ya sáquense los ojos si quieren. Elisa, en tu caso, ¿cómo realizas la construcción de tus personajes? Estabas contando del taller de Alberto que estabas llevando, imagino que ya has aprendido un montón con él. Sí, Alberto tiene una técnica eh, que a mí me gusta bastante, ¿ya? Alberto empieza dándole importancia a los zapatos, porque dice que los zapatos son lo que conecta con la tierra a tu personaje, lo que lo trae a la tierra. Y... ¿Ay, se cortó? No, 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 sí está bien. Allá. Entonces, y dice que los zapatos también te dan la postura, te dan la forma de la columna, te dan una manera de caminar. Entonces, a mí sí me funciona eso bastante también, como que hay un montón de colegas nuestros
que prefieren hacer las 7 preguntas, las clásicas 7 preguntas para ir construyendo su personaje, pero Alberto nos enseña bastante también guiarte de tu primer impulso. O sea que apenas te digan, ya, tú tienes el personaje de, ay, no sé, pues Julieta, por ejemplo. Entonces, apenas te dicen, tú vas a ser Julieta, lo primero que se te viene a la cabeza, aférrate a eso. O sea, Alberto nos enseñó eso y a mí me funciona un montón. Entonces, no sé, pues si me dicen Julieta y se me ocurre que debería yo tener, no sé, pues el pelo largo, me empiezo a practicar peinados, como que yo sí, a mí sí me funciona empezar a construir desde afuera, por decirlo de alguna manera, como que alguna utilería, algún objeto que creo que ella pueda usar, o alguna prenda, o algún peinado, o algún maquillaje, o las uñas también. Me acuerdo que en el taller de Roberto que estaba haciendo justo antes de la pandemia, me tocó hacer un personaje de una obra que se llama Sobre Lobos. Y era un personaje súper difícil porque era una señora mayor que era ex vedette, que era hasta ex prostituta para algunas lecturas. Entonces era una mujer mayor, súper desenfrenada, y yo dije, ¿cómo voy a dar ese peso? Porque yo soy enana y flaquita, y decía, ¿cómo voy a dar el peso de esta mujer? Y vi que tenía unas uñas postizas. O sea, lo primero que pensé fue uñas. Entonces me pegué unas uñas postizas y ya me daba la mano de la mujer, ¿entiendes? Como a partir de detalles que pueden parecer superficiales y tontos, realmente que es la puertita, la llavecita Construir para volverte, ajá, entonces, el personaje y de ahí vas viendo qué otras cosas más agregar o exacto, tal vez quitar del personaje. ajá, exacto. Entonces, yo sí empiezo a construir desde lo visual, desde lo que se ve. De repente me pinto una boca roja. Después también me acuerdo que hice un personaje en el que sentía que tenía que tener, que tenía que faltarle unos dientes. Entonces me inventé cómo hacerme unos dientes negros y desde ahí la sonrisa, la postura, como que me empezó a cambiar. Y desde ahí ya voy llenando, o sea, desde cómo se ve por afuera ya voy llenando por adentro, de dónde viene, cómo se siente, cuál es su acción en esta escena, qué quiere conseguir del otro, como que desde afuera ya me voy dando el permiso de ir analizando, ¿no? Porque creo que alimenta más el juego transformarte de afuera que el trabajo más intelectual, más serio, que es el análisis, ¿no? Que también es súper importante y también me quedo analizando mm, hasta que se acaba la temporada, sigo analizando, yo te juro. ¿Cómo realizas el análisis de tus textos? Eh, bueno, Eh, primero leo la obra bien concentrada y a mí me cuesta bastante concentrarme y me cuesta un montón. Entonces me preparo mentalmente primero para leer una obra y trato de leerla de corrido, pero si me canso, si me distraigo, prefiero parar y luego retomarla, ¿no? Pero tengo que leerla bien, bien concentrada. Y una vez un taller que hice en México, con un maestro que se llama Fernando Piernas. Él nos hizo toda una clase de cómo leer un texto, porque normalmente leemos y sin darnos cuenta ya estamos prejuzgando, como que relacionamos con nuestras propias vivencias lo que estamos leyendo y empezamos a juzgar. Y eso a veces es un problema porque no te hace ver lo que realmente el personaje o los personajes quieren transmitir. Entonces, o sea, antes de leer tengo que limpiarme de todos mis prejuicios, porque a veces, no sé, pues hay personajes que se dejan maltratar por su novio, por ejemplo. Entonces yo al toque digo, ay, pero qué estúpida, yo no quiero hacer ese papel, porque el papel de esa chica se deja maltratar y no sé qué, y ya estoy leyendo y ya estoy juzgando. Entonces primero tengo que olvidarme que soy Elisa, olvidarme mis ideales, olvidarme mi moral, o sea, eso también decía ese maestro, para ser actor, actriz tienes que ser amoral completamente, como que tienes que quitarte los esquemas, quitarte tus religiones, quitarte tus creencias, quitarte todo, y así
como una hoja en blanco, comenzar a leer para poder comprender lo que está pasando fuera de tus juicios. Entonces, eso es un trabajo bien complicado también. Entonces, desde que leo la obra ya estoy trabajando, como digo, desde que me preparo para leer la obra, ya estoy trabajando y digo, ok, vamos a leer sin juzgar. Y una vez que ya leí todo y honestamente siento que no estoy juzgando, ya digo, ok, el todo de la obra va hacia un lugar, como que tiene eh, plantea una pregunta, plantea un cuestionamiento para los espectadores que la vean. Entonces, primero trato de decir cuál sería para mí. O sea, esta obra me habla sobre qué, sobre la familia, me habla sobre la amistad, me habla sobre el cuestionarse, como que trato de ver de qué me está hablando esta obra. Y una vez que yo más o menos tengo claro de qué va, ¿me escuchan bien? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ya lo segundo es discutirlo con tu elenco. Porque si para mí la obra habla de la familia y para mi compañero habla sobre las infidelidades, estamos mal. Como que tenemos que analizar en grupo bastantes días, bastantes horas. Cuando he hecho obras, me he demorado bastantes sesiones en analizar con el grupo, porque es muy importante que todos estemos en la misma página y tengamos la misma motivación para hacer la obra, porque si no, algunos están trabajando inclinándose hacia un lado, otros hacia otro, y los espectadores no entienden qué están viendo. Entonces, como que es importante hacer el análisis uno solo primero y luego discutir con todo el equipo con la mente abierta y sin pelearse para ver a dónde es que quieren ir con el trabajo, ¿no? Y una vez que ya tienen esas bases sólidas, ya tú tienes la libertad de analizar tu personaje como quieras en base a lo que han discutido con todos, ¿no? Así. Cuando realizaste la construcción de tu personaje de Emilia en la película El Soñador, Uh-huh. ¿qué fue lo más complicado que te costó trabajar con ese personaje? A ver, con ese personaje fue bien particular porque cuando hice esa película no había estudiado nada. Entonces lo hice bien intuitivamente. Como que El Soñador fue un trabajo que hice guiándome por la buena comunicación que tenía con mi director y porque me Para ese, gustaba un montón el texto. ¿Mm? para ese entonces no habías llevado todavía ningún taller de actuación, o No, sí, ya habías llevado ninguno. no había llevado ninguno. Había hecho bolos en televisión, también salvajemente, y y Adrián Saab, que fue el director del Soñador, vio mi trabajo como bolo en una telenovela. Es que en audiovisual eh, es mitad bueno y mitad malo, porque a veces te llaman por cómo te ves, Como por que te cómo te encasillas. recibe la cámara. Sí. Entonces, eso es bueno por un lado, porque de repente justo te ves como los realizadores quieren, y es malo por un lado porque también como que te esquematiza un poco. Pero bueno, el audiovisual es así y hay algunos directores que tienen muy claro lo que... Ah, te dicen que se escucha el audio duplicado. A ver, yo te estoy Mm, escuchando bien, pero a ver. Chicos, díganos si se a ver, escucha bien, por favor. ¿se escucha bien? Ahí creo que ya está mejor. A ver, ¿Está mejor? Ya, díganos si se escucha así. ya. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ah, ya, que te escogen a veces por cómo te ves y eso. A veces. ¿Se duplicó de nuevo, creo? No, ahora sí, está bien. Ya. Entonces, eso a veces es bueno, a veces es malo, pero nada, tienes que tú ir viendo cómo te vas manejando, cómo te vas moviendo. Entonces, Adrián me llamó para hacer a Emilia. Igual hice un casting bastante extenso. Aún sigue, dice. A ver. ¿Qué hago? Bajo el volumen. Ahorita se va a acabar el live. ¿Te parece si hacer otro live para continuar? Porque todavía Sí, tienes que hacer. ¿Ya? sí. ¿Ese Ya. live? Entonces
salimos y nos volvemos a conectar. Ya. Ya. Vamos a hacer otro.